Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas que se han conectado a esta interesante conferencia que tendremos a cargo del doctor Mario Castro Torres. A comunicar, creo que es importante indicarles que esta es una sesión pública de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. La Academia Boliviana de Historia Eclesiástica tiene anualmente una reunión en Sucre, pero ya este es el segundo año que no hemos podido reunirnos presencialmente y lo hemos hecho también en modo virtual. El año pasado celebramos 25 años de creación de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y este año pues ya vamos por los 26 años. Y por tanto es entre nosotros, entre los miembros de la academia, que uno de nuestros miembros jóvenes que se incorporan a la academia de una sesión pública. Y esta vez pues estará a cargo del doctor Mario Castro Torres, que hace 2 años ya se ha incorporado a la academia. En este sentido y con esta breve explicación, pues les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta sesión pública realmente llegue a cada uno de ustedes y también estamos grabando para las personas que no han podido ingresar, que después pueden tener la oportunidad de presenciar esta conferencia en diferido. El tema que ha propuesto nuestro colega titula Viruela, vacunación y revolución. Innovaciones en salud pública en La Paz, siglos XVIII y XIX. Este texto también está ya publicado en el anuario que tenemos y que en breve también daremos a conocer. Por tanto, reitero mis agradecimientos por la presencia de cada uno de ustedes, por el apoyo a nuestra academia y que en vísperas de San Agustín, pues, tengamos también la bendición de este santo. Con estas palabras, Mario tendrá 45 minutos de tiempo. Después pasaremos a las preguntas de rigor y haremos el cierre. Muy bien, adelante, Mario. Bien, buenas noches a todos. Voy a iniciar la exposición. Ante todo, haciendo un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Igualmente, quiero hacer llegar un saludo especial a todas las personas que son médicos en mi familia, porque mi familia está caracterizada por tener tanto médicos como abogados, ¿no? Y en este caso que estoy tocando un tema de salud, pues quiero dedicar esta presentación a ellos. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Bien, entonces el tema que les traigo es viruela, vacunación y revolución. Innovaciones en salud pública en La Paz, siglos XVIII y XIX. Bien, entonces comenzamos. La primera parte de mi exposición va a tratar acerca de la viruela y su impacto. Bien, la plaga de la viruela ha sido una de las más terribles que ha pasado a la humanidad, ¿no? Es una enfermedad específica de los seres humanos transmitida por un virus y en tiempos anteriores era la enfermedad más temida y mortífera, ¿no? Actualmente tenemos con la pandemia del COVID una cosa parecida, pero no en la magnitud de la viruela. Bien, la viruela se transmitía por contacto, vale decir que si una persona tocaba a otra o tocaba objetos, por ejemplo ropa, y quedaba en estos contaminados, entonces podían transmitir la enfermedad, ¿no? Y como ustedes podrán ver en esa imagen, producía erupciones en la piel, producía después esto una infección generalizada y pues mucha gente fallecía. Se calcula de hecho que el 25% de la población llega a contagiarse, ¿no?, de viruela. Bien, entonces ahora vamos a mostrar
¿no? ¿Cómo es la plaga de la viruela? Del 100% de la población, se calcula que el 25% llega a contagiarse, ¿no? Lo cual es bastante. Y de esos contagiados, más de la mitad muere, ¿no? Y los que sobreviven, pues quedan con graves secuelas, es decir, cegueras, cicatrices, ¿no? Que eran muy frecuentes en el caso de la viruela. Bien, tenemos que hablar también de la tasa de mortalidad general, ¿no? Se calcula que al menos el 13% de todas las muertes que tienen lugar en América son producidas por la viruela. Es decir, era una de las principales causas de deceso de las personas. Bien, y al parecer los indígenas tenían mayor mortalidad que los hispánicos. Es cuanto se sabe, ¿no? Y es muy famosa la epidemia de viruela que atacó a los aztecas y que permitió que hace un poco más de 500 años los pueblos indígenas de Mesoamérica, con el liderazgo de los españoles, se liberaran de su tiranía. Bien, pasemos a la segunda parte. Los sistemas de salud en La Paz en el siglo XVIII. Bien, vamos a empezar hablando del sistema de salud más usado, la medicina tradicional andina. Bien, habrá que decir que la mayor parte de la población se beneficiaba de los abundantes avances, digámoslo así, de la medicina andina, primero desarrollada por Tiwanaku y continuada por los incas y los callahuayas, entre otros pueblos, ¿no? Y habrá que decir que cuando la viruela llegó a las tierras andinas, pues por su tremendo impacto entró rápidamente en el vocabulario tanto aymara como quechua una cantidad de términos que están justamente relacionados con la viruela, como por ejemplo Chocousu o Hancausa, que hacen referencia directamente a la viruela en aymara o en quechua Muruonjoy o Murunjuy, que también hace referencia a esta enfermedad y a algunos síntomas como ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la medicina tradicional andina? Solamente se conseguía disminuir la fiebre y algunos síntomas con plantas nativas, ¿no? Pero no se lograba pues detener la plaga ni detener en seco la enfermedad, ¿no? Bien, pasaremos ahora a hablar un poco del sistema biomédico, que es el sistema de la medicina occidental. Bien, en el siglo XVIII la medicina está pasando de un enfoque, digamos, basado en la antigua medicina griega, digamos, ¿no? Digámoslo así, transmisión del saber sin experimentación, hacia un enfoque científico en el cual sí se privilegia la experimentación del saber, la comprobación de los principios activos de las medicinas. Entonces es justamente una época importante de transición. Bien, la primera sociedad relacionada con la medicina que se forma en el Imperio Hispánico tiene lugar en Sevilla en 1697, es la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias. Le sigue en 1733 la Academia Médica Matritense, que el año 1739 publica un importante tratado que se llama Pharmacopoeia Matritensis, que es un listado de medicamentos y su forma de preparación y desde luego todo esto comprobado científicamente, ¿no? Este tratado pues tuvo mucha difusión en América. Bueno, desde 1760 la Academia Matritense se va a empezar a centrar en trabajos de salud pública. Bueno, no solo la academia, sino las otras instituciones de salud que se forman en España, como también la Academia Médico Práctica que aparece en Barcelona en 1770. En 1796 hay un interés por ocuparse de las epidemias en Hispanoamérica que eran muy fuertes, ¿no? Es decir, causaban una gran mortalidad. Y en 1797 justamente se empiezan a publicar las memorias de la Academia Matritense, donde se incluye uno de los trabajos realizados en América acerca de las plantas medicinales de la región del Perú. Bien, en 1798 salen también las memorias de la Academia Médico Práctica de Barcelona. Y estas obras también tienen buena difusión en América. Bueno, pero ¿qué estaba pasando mientras tanto en América, no? Pues los boticarios locales, es decir, los farmacéuticos, ¿no?, de esa época, ya conocían digámoslo así, lo que se hacía en España, ¿no?, a través de estos libros que acabo de mencionar, ¿no?
Pero además habían aprendido de los médicos tradicionales andinos los principios activos de las medicinas, de las plantas andinas, ¿no? Entonces, un interesante documento que descubrí hace poco en el marco de un proyecto que estoy desarrollando con auspicio de One Health, una organización que depende de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, Alemania. Encontré este manuscrito que tiene este largo título, que probablemente ha sido desarrollado por un jesuita que es español, viene a América, probablemente un boticario, y que justamente se maravilla de la cantidad de recursos naturales derivados de la medicina tradicional andina que aquí se utilizaban, y crea como un compendio de ese saber justamente para que en Europa se divulgue, ¿no? Les voy a comentar algunas cosas que aparecen en ese interesante documento. Por ejemplo, el uso de la miel como medicamento. Sucede que, de acuerdo a este documento, la principal fuente de miel que había en Charcas no eran las abejas que hoy conocemos, sino los abejorros, llamados en quechua guaironcos, que corresponden a los bombus, que pueden ver ustedes en esta imagen. Bien, habrá que decir también que la miel de Charcas tenía una larga tradición. Desde la época preincaica, los yamparas y los pueblos de tierras bajas aprovechaban de manera excepcional a varias especies de abejas nativas y también a los abejorros para obtener la mejor miel de Sudamérica. De hecho, los incas copiaron, digamos, el sistema de aprovechamiento en otras zonas de su imperio, y cuando llegaron los hispanos, consideraron que la miel de Charcas era una de las principales riquezas de la región. De hecho, habrá que decir que durante el periodo hispánico se enviaban unas 15,000 botijas de miel desde Charcas hacia Lima cada año, lo que da una idea de su gran importancia. Bien, bueno, aquí les paso una pequeña receta que contiene miel, ¿no? Dice, ¿no? Más allá de que tiene la facultad conocida de limpiar y mundificar con presteza los rostros de las mujeres, ¿no? Para cuyo efecto es oráculo, es decir, que utilizaban la miel para limpiar y tonificar la piel, principalmente de las mujeres. Y después dice, ¿no? ¿Qué pasa? Si se agarra la miel, se la bate, se las espuma y se toman 2 cucharadas en ayunas de esa miel, consume las flemas del estómago y también las ventosidades que corresponderían a los malos olores de la digestión. Bien, entonces aquí, como pueden ver, hay aplicaciones médicas, digamos, ¿no? De la miel de las abejas americanas, que era un saber que se estaba transmitiendo desde América hacia Europa. Bien, y también les mencionaré un par de especies más, la famosa abeja señorita, Tetragonisca angustula, cuya imagen pueden ver acá, que se está aprovechando con mucho éxito actualmente, ¿no? Y tiene un papel muy importante en la polinización de gran parte de plantas que viven en las zonas tropicales de Bolivia, y que hasta el día de hoy es bastante aprovechada por los guaraníes. Y por otra parte, también les menciono la lachihuana, que también era bastante aprovechada desde tiempos muy remotos, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 especies solo mencionadas que tenían miel deliciosa y que también la miel se aprovechaba en la medicina. Bueno, pasaremos ahora a hablar un poquito más concretamente de la ciudad de La Paz, bien, que es el tema de nuestra exposición. Vamos a decir que en La Paz funciona desde el año 1664 el Hospital de San Juan de Dios, cuya imagen pueden ustedes apreciar. Bien, entre 1731 y 1796 este hospital atiende a más de 50,000 enfermos, de los cuales más del 80% son dados de alta y fallece alrededor del 15%, lo cual indica que la atención era, digámoslo, buena para los parámetros de la época, ¿no? Tomemos en cuenta que no había antibióticos, ¿no? En esa época no se conocían, pero ¿por qué habrán tenido tan buen éxito, digamos, los juandedianos en su hospital? Probablemente porque mezclaban la medicina occidental con la medicina tradicional andina, y eso permitía que tengan un buen porcentaje de gente curada. Bien, en 1807 se inaugura el Hospital Loaiza, ¿no?
que queda en la calle Loaiza de la ciudad de La Paz, cuya imagen pueden ver ustedes acá, justamente una cuadra más arriba del Hospital de San Juan de Dios. Estas casas que ustedes pueden ver acá en el recuadro justamente corresponden a la edificación que se hizo para el Hospital de Mujeres. Y esto funcionó gracias a la donación del deán Felipe Loaiza de la Vega, ¿no? Y es por eso que se llamó Hospital Loaiza. Bien, la botica, bueno, digamos que en el Hospital de los Juanderianos había una botica, ¿no? Esa, para que entiendan un poco mejor, en este hospital había una botica que funcionaba dentro, pero la gente empezó ya a apropiarse del saber del uso de los medicamentos, de tal forma que para 1776 la botica que estaba dentro sale afuera, ¿no? De tal forma que tiene acceso para cualquier persona que quiera ir a comprar eh, medicinas. Y en 1807, cuando se construye el Hospital Loaiza para mujeres, se traslada la botica aquí a esta edificación. Aquí ustedes pueden ver la actual calle Mercado y acá a la esquina con la calle Loaiza, ¿no? Y acá está la parte baja del Hospital Loaiza de Mujeres, donde funcionaba justamente la botica, ¿no? Bien, también hay que decir que no solamente los juanderianos tenían atención médica, también llegaron los camilos, que son los clérigos regulares ministros de los enfermos, ¿no? Que llevaban un hábito como este. Y justamente se especializaba en la atención a los enfermos, especialmente a los más graves, ¿no? Bien, ellos iban recogiendo limosnas e iban edificando un hospital, el cual lastimosamente se desploma el año 1808. Y es por eso que el obispo Remigio de la Santa, quien era entonces el obispo de la ciudad y de la diócesis, pues les dona su palacio episcopal, que es este monumento que ven a ustedes acá, ¿no? Ese edificio que era su palacio, y lo dona para que se convierta en Hospital de los Caminos. Y el obispo se retira a otro edificio. Bien. Por otra parte, también hay que mencionar que existía en La Paz la institución llamada protomedicato, que consistía, que había unos médicos oficiales, ¿no? En este caso, habían dos que habían llegado desde Buenos Aires, ¿no? Y probablemente ellos habían recibido formación en España, y que daban, bueno, tomaban examen, mejor dicho, a todos los que ejercían la medicina en la ciudad de La Paz, y no, eso no incluía solamente a los médicos occidentales, digámoslo así, sino también fundamentalmente a, a los médicos tradicionales andinos que también ejercían. Bien, pasaremos ahora a hablar del tercer sistema. Hemos hablado de la medicina tradicional andina, aunque brevemente. Después hemos hecho una exposición más larga de la medicina biomedicina o medicina occidental. Y ahora vamos a pasar al sistema de la autoatención. Sucede que la gente va, bueno, es naturalmente, digamos, el primer sistema que usamos cualquiera de nosotros. Cuando tenemos un malestar, pues nosotros acudimos a nuestra propia experiencia, nuestro propio saber, y tratamos de resolverlo nosotros. Y cuando no podemos, recién acudimos a un sistema de salud. Ya puede ser la medicina, puede ser la medicina occidental. Bien, bueno, ¿cuáles eran las recetas de la autoatención para la viruela? Pues había un refrán o un dicho que eran las 3 L's, que significa irse luego, o sea, de inmediato, lejos y por largo tiempo cuando aparecía una epidemia de viruela, ¿no? No olvidemos que era sumamente contagiosa, es decir, solo por contacto y te contagiabas, ¿no? Entonces, se tenía por eso la necesidad de escapar literalmente de la viruela. Bueno, se quemaban las pertenencias de las personas que enfermaban con viruela. Obviamente no se las tocaba estas cosas porque ya para el siglo XVIII se sabía con certeza que era por contagio que se producía la enfermedad. Y por último, habrá que decir que los objetos de valor, por ejemplo, monedas, ¿no?, de plata, entonces se limpiaban con agua fuerte, que es ácido nítrico, ¿no?, para para descontaminarlos. Bien, pero vamos a entrar un poco más en lo que es la autoatención, en lo referido a los ritos funerarios. Bien, habrá que decir que los muertos en esa época se enterraban en las iglesias
y en los atrios de las iglesias, como se puede ver acá en esta imagen, ¿no? Donde están entrando un cortejo fúnebre al atrio de una iglesia y hay un hueco en el atrio donde justamente se va a depositar el cadáver, ¿no? Se solía velar a los difuntos en su propio domicilio con una orquesta, es decir, con música, ¿no? Y después se hacía un cortejo fúnebre que iba desde la casa del difunto, parando en cada esquina donde se rezaba un responso. Habrá que decir que en esa época las iglesias no estaban muy lejos, digamos, de las casas donde moraban sus feligreses, ¿no? Eran mucho más cortas las distancias que en nuestra época, ¿no? Y como les digo, se enterraban a todos los muertos en los templos y en sus atrios. Y bueno, ustedes comprenderán pues que una tumba fresca con la descomposición echaba pues olor fuerte, ¿no? Y eso era lo habitual justamente en los atrios, por lo menos de las iglesias. Y el problema venía cuando había gente que fallecía con una enfermedad contagiosa como la viruela, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? En esos casos ya no se lo podía enterrar y mucho menos en una iglesia que era muy frecuentada, ¿no? Entonces, para esas personas, pues no se las enterraba en las iglesias ni en los atrios, se hacían zanjas profundas, se les echaba ahí los cadáveres y encima cal, digamos, para que quede completamente sanitizado, digamos, el espacio, ¿no? Y por el contraste, ¿no? Se podría decir que cuando morían, digamos, los miembros del cabildo eclesiástico, es decir, los clérigos más importantes, tenían un importante séquito, se hacían cantos fúnebres, se hacían los responsos, se los enterraba generalmente dentro de las iglesias en los mejores lugares disponibles. Bien, bueno, pero ya cuando llega el siglo XIX, pues se ve que no se puede continuar enterrando a las personas dentro de las iglesias por razones sanitarias, principalmente para que no contagien enfermedades a los vivos. Es así que en 1804 el obispo Remigio de la Santa crea el primer cementerio detrás del Hospital de San Juan de Dios. Y esta es esto es una foto de la actual calle Bueno en la ciudad de La Paz. Por acá actualmente pasa la avenida Camacho, ¿no? Y en esta parte se puede ver un muro y una edificación en lo que correspondería al primer cementerio que se creó en la ciudad, ¿no? Se ve un pedacito del cementerio, de ese primer cementerio que estaba a espaldas del Hospital de San Juan de Dios. Bien, pero este cementerio se llenó relativamente rápido, porque 10 años después se tuvo que construir otro nuevo en el Valle de Miraflores. Oye. En ese entonces se llamaba el Valle de Potopoto. Bien, pero tal vez la parte más interesante de las innovaciones en salud pública corresponda al proyecto de una universidad para la paz. Sucede que ya desde fines del siglo XVIII se tenía el impulso para convertir al Colegio Seminario de San Jerónimo en una universidad. Y de hecho se hizo una primera consulta a la Real Audiencia de Charcas y se determinó que en La Paz podría crearse una universidad que no tuviera las mismas cátedras que la Universidad de San Francisco Javier en La Plata, pero una de esas cátedras era medicina, ¿no? Entonces había el proyecto de crear una universidad en La Paz y medicina ser una de las carreras que se enseña, ¿no? Y hubiera sido fantástico, ¿no? Porque hubiera juntado los saberes tanto occidental como andino. Bueno, pasaremos a la tercera parte, la variolización. ¿Qué es eso? Bueno, digamos que en la China y en la India practicaban un procedimiento para, para disminuir la tasa de contagios de la viruela. ¿Qué es lo que hacían? Pues agarraban costras de un enfermo de viruela, ¿no? Las secaban durante todo un año y en China, ¿qué hacían? Agarraban ese polvo y como pueden ver en la imagen, soplaban ese polvo a la nariz de una persona para que contrajera una forma atenuada de la viruela, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en Turquía, lo que hacían era hacer una pequeña herida, digamos, puede ser en la parte de atrás de la mano, una herida, agarrar un hilo, ese hilo sumergirlo en el polvo de las costras de viruela y pasar con ese hilo
por la herida, ¿no? Bueno, ¿cuál era el efecto de la variolización? Bueno, pues 9 de cada 10 personas quedaban inmunizadas contra la viruela, pero 1 de cada 10 personas contraía la viruela, es decir, se enfermaba de la viruela con todos sus agravantes. Y habrá que decir que de esos enfermos, pues la mitad quedaban muertos y la mitad quedaban con fuertes secuelas. O sea que era un grave riesgo someterse a la variolización. Me pregunto qué pasaría en nuestra época si les dijeran, si, bueno, si digamos las vacunas contra el COVID tuvieran el mismo problema, es decir, de cada 10 personas que se vacunen, una se va a enfermar gravemente de COVID, ¿no? Yo creo que poca gente se animaría a vacunarse bajo esas condiciones. Bueno, este procedimiento fue popularizado por Mary Pierpont Montague, esposa del embajador británico en Turquía, que se contagió y para que su familia no pereciera, pues los variolizaron y ellos sobrevivieron. Y cuando regresó a Inglaterra empezó a difundir este procedimiento. Y habrá que decir que incluso se puso por escrito, ¿no? Cómo se hacía. Y gracias a esos escritos, pues la primera experiencia en América fue en las misiones de Pará, Venezuela, en 1743, cuando justamente un misionero, viendo que se estaban contagiando los indígenas de su misión, entonces leyó ese documento y dijo, tengo que intentarlo o van a morirse todos los indígenas. Lo intentó y tuvo mucho éxito, ¿no? Y habrá que decir que la variolización ya es un avance, porque reduce, digamos, la tasa de contagio del 25% a solo 10%. Es decir, sin variolización, la cuarta parte de la población va a caer víctima de la viruela. Con la variolización, solamente el 10% va a ser víctima de la viruela. Bien, ¿cuándo se va a variolizar? ¿No? Porque ustedes comprenderán que no había tampoco muchos voluntarios para variolizarse sin peligro, ¿no? Cuando estallaban las grandes epidemias en las grandes ciudades, ahí se variolizaba. Y hay que decir que se han registrado buenos resultados en varias ciudades, por ejemplo, en Caracas, en Buenos Aires, en Lima y en Santa Fe de Bogotá. Y malos resultados en Guatemala, en Lima, en las fechas que aparecen ahí, ¿no? ¿Por qué se produjeron esos malos resultados? Parece ser que en esos casos, por lo menos, en lugar de detener la plaga, más bien la variolización estaba contagiando más personas, o sea que probablemente las costras no eran demasiado antiguas como para que funcionaran. Es una posibilidad, la verdad no lo podemos saber ahora. Bien, bueno, en 1785, ¿no? O sea, mucho tiempo después de que ya se sabía cómo funcionaba la variolización, la corona ordena aislar, o sea, por ley, digamos, a los enfermos de viruela, ¿no? Para parar, digamos, las epidemias. Y en 1792, la Real Academia Médica Matritense apoya la variolización, ¿no? Dice, es un procedimiento que tiene un alto costo, pero es mejor a no hacer nada. Y de hecho, en 1798 se enferma un miembro de la familia real y entonces se varioliza toda la familia real y todos se salvan, incluyendo al príncipe heredero Fernando. Y después solamente hay si no me equivoco, una tía del príncipe Fernando que queda con daños en la vista, ¿no? Pero el resto sobrevive prácticamente sin secuelas y por eso ese mismo año la corona da su respaldo oficial y formal al proceso de variolización. Bien, pasaremos a la cuarta parte, la vacuna de la viruela. Bien, habemos que decir que en 1768 el inglés John Fuster descubre que quien contrae una enfermedad de las vacas, que se llama la viruela de las vacas o cowpox, pues ya no se enferma de viruela, ¿no? Él descubre eso. Bien, y unos años después, Benjamin Jesty, que se entera de esto, ¿no? Él ya había contraído la viruela de las vacas y justamente donde vive estalla una epidemia de viruela y su esposa y su hijo no se habían contagiado de la viruela de las vacas. Dice, bueno, tengo que hacer que se contagien, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, identifica una vaca enferma, le punza con una aguja a una pústula de la vaca y con esa aguja pincha a su esposa y a su hijo.
Da la mala suerte que la herida de su esposa se infecta y está a punto de morir, aunque finalmente se salva sin perder ni el brazo y viene la epidemia y queda inmunizada, pero como casi pierde el brazo, pues Benjamin Jesty por poco es linchado, ¿no? Unos años después, Edward Jenner, que al parecer no sabía lo que hizo Jesty, hace exactamente lo mismo, ¿no? Pero utiliza un riguroso método científico. ¿Qué es lo que hace? Agarra a un niño, punza con una aguja, una pústula de una vaca enferma, con esa misma aguja lo punza al niño, ¿no? Y después lo expone a objetos contaminados con la viruela, ¿no? Esta era una apuesta fuerte, ¿no? Porque si el niño se contagiaba, un ser humano menos en el mundo y una muerte en su conciencia, ¿no? Pero lo hace. Y no se contagia el niño. Y después decide repetir lo mismo con 20 personas más, ¿no? Y finalmente nadie se contagia. Entonces saca un artículo científico donde demuestra que su método tiene una tasa de contagio del 0%, es decir, nadie que se vacune desarrolle la enfermedad. Nadie. Es 100% segura. Bien. Y bueno, eso es todo un éxito. A tal punto que en 1800 la vacuna ya llega a España. En 1802, 2 años después, estallan epidemias de viruela en Lima y en Santa Fe de Bogotá, y ya se intenta enviar vacunas, es decir, muestras de la vacuna de la viruela en vidrio, pero por alguna razón cuando llegan a su destino ya no funcionan, ¿no? Se degradan, no sabemos por qué, tal vez las condiciones atmosféricas, demasiada calor, es posible, ¿no? Impiden que esto funcione. Bueno, vamos a pasar ahora a la quinta parte, la formación de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Bien, habrá que decir que una de las mentes más brillantes del periodo hispánico, el ingeniero Francisco Manuel de Requena, propone crear una expedición concreta para llevar la vacuna a América. Se les ocurrió primero que nada llevar vacas enfermas, ¿no? Hasta el otro lado del mar y de ahí volver a difundir como se hacía en Europa, pero realmente era sumamente difícil, ¿no? Entonces, lo que deciden es pedir a una comisión médica que examine bien cuál sería el mejor método, ¿no? Y el médico José Felipe de Flores elabora un plan para la expedición y se nombra como director a Francisco Javier de Balmis y Berenguer, ¿no? El cual va a ser el director y va a contar con un subdirector, 2 ayudantes de medicina, 2 practicantes de medicina, 3 enfermeros, y la vacuna se va a llevar en 27 niños huérfanos. Ahora les explico cómo va a ser eso, ¿no? Bueno, a un niño huérfano se le va a hacer el procedimiento justamente de vacunarle, ¿no? Entonces, le va a aparecer en el lugar de la vacuna como una de estas erupciones, ¿no? En la cual se va a irritar, luego va a aparecer una pústula, ¿no? Pero no va a aparecer nada más, ¿no? Entonces, en este dibujo consideren que el punto de vacunación es estito y se acabó, y esto en realidad no debería estar, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Una vez que el niño está ya inmunizado, se le hace una incisión en el brazo, una pequeña incisión, y a otro niño al que se quiera inmunizar, o adulto, cualquier persona de cualquier edad, se le hace otra incisión y se le pone en contacto con la herida del niño ya inmunizado. Entonces las sangres entran en contacto y se transmite de esa forma la inmunidad, es decir, los anticuerpos, bueno, hablando ya con el saber de nuestra época, ¿no? Los anticuerpos de una persona que ya ha sido vacunada pasan al cuerpo de una persona que todavía no ha sido vacunada y a través de eso genera inmunidad y ya está inmunizada para siempre contra la viruela, ¿no? Eran heridas pequeñas, no eran graves, no se reporta que se hayan infectado, afortunadamente, no haya muerto ninguno de los niños que ha participado en esta expedición, pero digamos que un niño podía mantener, si no me equivoco, por unas 3 semanas o hasta un mes, digamos, el potencial de pasar su inmunidad a otras personas, ¿no? Y entonces se trabaja con estos 27 niños para que la vacuna llegue hasta América sí o sí, digamos, ¿no?
por ahí algún niño fallecía, por ahí 2, quién sabe hasta 3, pero los 27, algunos siempre tenían que llegar hasta América y a partir de ellos volver a difundir la vacuna. Ese es el procedimiento que se va a usar, ¿no? Y además, se iba a visitar varias ciudades, ¿no? Y en cada ciudad tenía que crearse una junta central de la vacuna para que haga lo mismo, ¿no? Es decir, en cada ciudad empezar a difundir regionalmente la vacuna, repitiendo este proceso. Porque en América se buscó mucho las vacas enfermas de cowpox y no había ni una sola. Y por eso se tuvo que trasladar la vacuna en niños. Bien, la expedición parte de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 en la corbeta María Pita. Llegan a Venezuela y allí la expedición se divide porque en Sudamérica había epidemias que requerían urgente atención y no podían esperar que vaya primero la expedición hacia México. Bien, por eso vamos a hablar en la sexta parte de la expedición Salvani a Sudamérica. Bien, el subdirector Joseph Salvani, cuya firma pueden ver ustedes, es nombrado como encargado de llevar la vacuna a Sudamérica y lo van a acompañar el ayudante Manuel Julián García Grajales, el ayudante de medicina Antonino Joaquín Gutiérrez, el practicante Rafael Lozano, el enfermero Basilio Bolaños y algunos huérfanos portadores de la vacuna, ¿no? Como ustedes pueden ver en ese mapa, se va a difundir la vacuna por en varios lugares de la América. Bien. En el año 1800, perdón, en mayo de 1804, la vacuna va a llegar hasta Cartagena. Bien. De ahí va a pasar al río Magdalena. En el río Magdalena, Salvani, de hecho, va a naufragar 2 veces y en uno de esos naufragios incluso pierde la visión de un ojo, ¿no? En diciembre de 1804 llega hasta la vacuna hasta Santa Fe de Bogotá, ¿no? Y desde ahí, bueno, ahí se va a quedar un tiempo Salvani, porque él estaba enfermo de tuberculosis, entonces va a convalecer un tiempo. Y después van a continuar cuando ya se encuentra mejor por Popayán y llegando a Quito en julio de 1805. Bien. Cruzando las montañas, Albany se disloca una muñeca, ¿no? Y como no había nadie quien la auxilie, ¿no? Para poder volvérsela a colocar en su lugar, queda lesionada para siempre. Y él indica que desde entonces solamente usa la mano, lo sirve únicamente para vacunar, pero ya no puede hacer nada más con ella, ni siquiera escribir. Bien, luego la expedición llega hasta Piura, en Perú, y en enero de 1807 pasa por Chocopé y ahí Salvani y su expedición es casi linchada por los indígenas porque probablemente ellos piensan que en lugar de curar la viruela, lo que está haciendo Salvani es contagiar la viruela, ¿no? Entonces casi los linchan, ¿no? Por suerte logran salvarse. Bien, pasaremos a la séptima parte, la llegada de la vacuna a Charcas. Bien, les cuento que no llegó a través de la Real Expedición Filantrópica la vacuna hacia Charcas. Va a tener otro camino. Bien, en junio de 1804, la vacuna llega desde Río de Janeiro, Brasil, hasta Montevideo, ¿no? En niños esclavos, ¿no? Llega por primera vez al Río de la Plata la vacuna. Y entonces las autoridades españolas obviamente aprovechan esa gran oportunidad y empiezan a vacunar, ¿no? Con un proceso similar al que les expliqué hace un momento atrás. Bien, en agosto de 1805 la vacuna ya se encuentra en Buenos Aires y es entonces que desde Lima se pide auxilio urgentemente, ¿no? Porque allí, si ustedes recuerdan, había empezado una epidemia en 1802 y hasta 1805 seguía y no cejaba la epidemia. Entonces, se organiza una expedición que va a ir recorriendo por mar, ¿no? Primero hacia Chile, llegan a Concepción, posteriormente a Santiago, y de ahí pasa a Lima, donde llega en octubre de 1805. Bien, entonces, una vez ahí, pasa la vacuna hasta el Cusco, probablemente en diciembre de 1805. Y entonces se adelanta la vacuna en llegar a la Real Expedición Filantrópica. Bien,
El doctor Belomo, que estuvo a cargo de esto, de hecho, envía una vacuna directamente desde Lima hasta Cochabamba al naturalista Tadeusz Genke, que habrá que decir que también era uno de los intelectuales más brillantes del periodo hispánico, ¿no? Bueno, haré un pequeño paréntesis para explicar quién es él. Él era nacido en Bohemia, Sacro Imperio Romano Germánico. Él era una persona sumamente aplicada, había ido a estudiar química y biología con los mejores profesores en Viena, y cuando el Imperio Español organizó una expedición científica, la expedición Malespina, él, como era un genio, lo invitaron a ir, ¿no? Y llegó tarde a la partida del barco y tuvo que tomar otro barco hacia el Río de la Plata, ¿no? Llegó a Buenos Aires cuando ya la expedición había partido, así que él cruzó el continente y llegó a Chile, donde logró alcanzar a los barcos y ahí unirse a la expedición. Y recorre durante varios años toda la costa de América, hasta Alaska. Y después pasan a las Filipinas, después pasan bueno, regresan a América, ¿no? Es una expedición que dura años, ¿no? Y cuando llega a América, igualmente los expedicionarios tienen que recorrer el continente y volver a pasar del Océano Pacífico al Atlántico, pero Genke decide quedarse en Lima y cruzar el continente una vez más. Y cuando llega a Cochabamba, a Charcas, queda fascinado por la abundante flora y fauna, ¿no? Y decide quedarse a vivir en Cochabamba. Y ahí se queda, ¿no? Uno de los más grandes científicos de su época. Bueno, entonces el doctor Belomo, que trajo la vacuna desde Buenos Aires hasta Lima, se la envía a Cochabamba. Y con ayuda del gobernador de Puno, logran que la vacuna llegue hasta Cochabamba y allí Tadeusz Genke empieza a vacunar con ayuda de niños indígenas. Bien, pasaremos a la octava parte. La Real Expedición Filantrópica en el Perú. Bien, habíamos dejado al doctor Salvani cerca de Trujillo, en Perú, y allí se encuentra con el arzobispo Benito María de Monchoy Francoli, que estaba viajando desde México rumbo a La Plata, Charcas, porque él había sido nombrado arzobispo de Charcas, y le ayuda a convencer a la población de que acuda a la vacunación. Bueno, eventualmente van a llegar hasta Lima, ¿no? En mayo de 1806. Es decir, ya había llegado la vacuna antes, ¿no? Y ahí recién llega Salvani. Y Salvani tiene problemas para difundir la vacunación, pues sucede que con esa primera vacuna llegada desde Buenos Aires y que funcionaba, la gente especulaba. Es decir, yo me vacuno, digamos, ¿no? Decían otras personas, por favor, pásame, digamos, la vacuna, ¿no? A mí también, ¿no? Tu inmunidad. Decía, bueno, con mucho gusto, pero tienes que pagarme para que yo te pueda inmunizar, ¿no? Entonces había especulación con la vacuna, cosa que no se había visto en otros lugares, ¿no? Pero probablemente por haber estado 3 años la plaga en Lima, pues había quedado esta mentalidad mercantilista, digamos, ¿no? Bueno, cuando llega Salvani, pues ese mercantilismo acaba, pues Salvani vacunaba gratis. Entonces acaba la especulación de la primera vacuna y probablemente por eso se le pone todo tipo de obstáculos hasta que llega el virrey Abascal, ¿no? José de Abascal, y bueno, pues la situación cambia porque él empieza a apoyar decididamente la vacunación. Y también empiezan a tratar muy bien a Salvani. De hecho, Salvani presenta trabajos científicos que le van a valer los títulos de bachiller, de licenciado y de doctor en medicina por la Universidad de San Marcos de Lima. Y de hecho, después de estar unos meses disfrutando en este caso, de todo el agasajo de la corte limeña, reinicia su viaje rumbo a Arequipa, ¿no? Y tiene algunos problemas en el trayecto, ¿no? Incluso se pierde la vacuna, tiene que volver a pedirla a Lima, pero finalmente llega a Arequipa en septiembre de 1807, donde se le recibe muchísimo mejor, ¿no? Por alguna extraña razón no había logrado pasar la vacuna de Lima a Arequipa antes. Bien, y de hecho en Arequipa se va a quedar un buen tiempo el doctor Salvani.
Pero ahora tenemos que hacer un paréntesis para explicar los graves sucesos políticos que se vivieron en esa época. Bien, entonces vamos a empezar hablando del año de 1805. En 1805 se descubre en el Cusco y en La Paz un intento de revolución independentista que tenía que complementarse con desembarcos británicos en el Río de la Plata y en Coro, ¿no? Es decir, en Cusco y en La Paz tenían que esperar que el año 1806 lleguen los británicos para sublevarse y de esa forma hubiera habido 4 puntos de sublevación en Sudamérica en contra del Imperio Español. Bien, sin embargo, en junio de 1806 recién llega la invasión al Río de la Plata y en agosto a Coro en Venezuela. Bien, en agosto de 1806 los británicos son derrotados en el Río de la Plata y casi de inmediato en Coro, ¿no? Y como ya sabemos, en Cusco y en La Paz las revoluciones fueron abortadas antes de iniciarse. Bien, pero los británicos no se dan por vencidos y en enero de 1807 se produce la segunda invasión británica al Río de la Plata. Bien, en febrero de ese año los británicos conquistan Montevideo y en julio de 1807 atacan Buenos Aires, pero ahí son derrotados definitivamente, de tal manera que los ingleses se rinden y entre las condiciones del Tratado de Paz es devolver no solo Buenos Aires, sino Montevideo también. Bien, de esa manera terminan las amenazas políticas de parte de los británicos, ¿no? Pero poco tiempo después, en 1808, se produce una rebelión de esclavos en Yungas, en La Paz, que no dura mucho tiempo, pero lo grave viene a suceder en España. En marzo de 1808, Fernando VII asume el trono, reemplazando a su padre Carlos IV. Y un mes después, Napoleón Bonaparte apresa a toda la familia real y les quita la corona y nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Inmediatamente después se subleva el pueblo español contra lo hecho por Napoleón y se inicia la guerra entre España y Francia. E Inglaterra, que había sido un enemigo por siglos de los españoles, pasa a convertirse en un aliado en su lucha contra los franceses. En 1808, como el rey Fernando VII había sido secuestrado, ¿no?, se forma una Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino que va a mandar hasta que el rey Fernando vuelva al trono, que en ese momento se veía como casi imposible. Bien, bueno, ¿qué ocurre? En América y en España se van a formar juntas de gobierno. Y el virrey del Río de la Plata era Santiago de Linie, que si bien había sido un héroe en la lucha contra los británicos, era de origen francés. Y el gobernador de Montevideo desconfía de él y en septiembre de 1808 se produce la revolución de Montevideo, donde toda la banda oriental, actual Uruguay, desconoce la autoridad del virrey Linie. Bien, en noviembre de 1808 hay un intento de revolución en La Paz para derrocar al gobernador de entonces, de lo cual hablaremos en un momento más. Y en enero de 1809 también hay un intento de revolución en Buenos Aires, nuevamente para derrocar al virrey Linie. Bueno, como veremos, el panorama político tiene bastantes sorpresas en esta época, ¿no? Y por eso vamos a hablar en esta ocasión del desconocido intento revolucionario de 1808 en La Paz. Bien, tendremos que decir para explicar esto que en agosto de 1807 fallece el intendente de La Paz, es decir, el gobernador Antoni Burgunyó. Bien. Quien asume su lugar es Tadeo Fernández Dávila, ¿no? Sobre quien pesaban muchas denuncias de corrupción e incapacidad de gestión. Y bueno, sucede que en ese momento el doctor Salvani se encuentra en Arequipa. Se encuentra con una salud muy deteriorada, pues habrá que decir que él tenía artritis, tenía problemas cardíacos, tenía tuberculosis, su enfermedad más grave, parecía que también tenía reumatismo y bueno, esas eran sus enfermedades más graves, ¿no? Entonces estaba muy deteriorado en su salud y ustedes comprenderán que llevar la vacuna
transitando por las montañas y los desiertos y las selvas y los valles, pues era bastante sacrificado. Entonces Salvani solicita una vacancia, decide solicitar la gobernación. Dice, bueno, en mérito a que hasta ese momento la Real Expedición había vacunado a más de 200,000 personas, ¿no? Era la expedición más ambiciosa de salud pública de la historia de la humanidad, ¿no? Dice, bueno, hemos salvado a 200,000 personas de la muerte, ¿no? Ese es mi mérito, digamos, para solicitar la gobernación de La Paz, ¿no? Pero mientras Salvani está haciendo esta solicitud, ¿no? En La Paz, un grupo de regidores paceños, que se los denomina los vizcaínos, porque eran oriundos de Vizcaya, en España, pretende derrocar al gobernador Fernández Dávila. Bien, ¿quiénes son estas personas? Son los regidores José de Zavala, Benito Blas de la Albariega, el señor Maruri, y parece ser, aunque no está muy claro, que el contador González de Prada, que en realidad no era vizcaíno, pero parece ser que estaba también en este juego, ¿no? de tratar de derrocar a Fernández Dávila, el gobernador interino, y convocar una junta de gobierno que gobierne en su lugar, ¿no? Bien, Fernández Dávila se entera, los amenaza con ahorcarlos e informa inmediatamente al virrey de estos sucesos. Pues les cuento que los vínculos, digamos, los amigos, los socios de los vizcaínos, estos vizcaínos paceños, que se encontraban en Buenos Aires, intentan hacer lo mismo. Es decir, digámoslo así, era un solo grupo de personas con vínculos comerciales entre La Paz y Buenos Aires, que en La Paz intentan derrocar a su gobernador y en Buenos Aires intentan hacer lo mismo con el virrey Liniers, ¿no? Creo que esto merece más estudio por parte de los historiadores del periodo de independencia. Y bueno, solamente mencionarles los hallazgos que se han hecho en esta investigación. Bien, bueno, González de Prada es desterrado. El que supuestamente iba a reemplazar a Fernández Dávila. Y Fernández Dávila inclusive saca una publicación, uno de los, digamos, un folleto, ¿no? Donde muestra que La Paz está completamente en paz y tranquila, que ya no hay problemas, justamente para tratar de lavar la imagen del intento de derrocamiento que tuvo. Bien, ahora, en este convulso panorama político, ¿cómo va a entrar la Real Expedición Filantrópica? Es lo que vamos a ver en la 11ª parte. Bien, bueno, habíamos dejado al doctor Salvani en Arequipa, donde se queda un año entero esperando una respuesta a su solicitud sobre la gobernación de La Paz. Pues dado que habían invadido los franceses y había necesidades militares urgentes, pues no se le atiende, ¿no? Entonces, mientras está ahí, Manuel Grajales y Francisco Bolaños deciden partir rumbo a Santiago de Chile para empezar la vacunación allá. Y cuando ya Salvani se da cuenta que parece ser que no va a tener una respuesta positiva, continúa su recorrido y pasa de Arequipa al territorio ya de la diócesis de La Paz, que podemos ver en este mapa. Por si acaso, la diócesis de La Paz no solamente incluye los territorios bolivianos actuales de la diócesis, sino que se incluía también territorios actualmente en la República del Perú, como son Chucuito, Puno, ¿no? Y Paucarcolla. Bien, entonces llega a Puno y empieza allá su vacunación el doctor Salvani. Solo en la ciudad de Puno se vacunan más de 1,000 personas y de hecho Salvani se empeora, ¿no? Sufre una afección al corazón, es lo que dicen los documentos, ¿no? Y de hecho el cabildo de Puno le solicita que se quede a vivir en Puno y que sea nombrado regidor honorario, es decir, como concejal de la ciudad para siempre, ¿no? Sin embargo, Salvani mejora y continúa su recorrido, primero rumbo a Cepita y posteriormente rumbo al Desaguadero. Y es en el Desaguadero donde vuelve a solicitar una vez más la gobernación de La Paz. Justo en el momento más duro del enfrentamiento entre los vizcaínos con el gobernador Tadeo Fernández Dávila. ¿No? Tal vez es en este momento recién que el doctor Salvani se entera de la
dura y crítica situación que se estaba viviendo en La Paz con estos conflictos políticos. Y probablemente es por esto que ya nunca más vuelve a solicitar la gobernación. Bien, el 15 de marzo de 1809, finalmente recorriendo el altiplano paceño, llega a la ciudad de La Paz. Pero cuando llega, dado que es un pretendiente serio, digamos, a la gobernación, pues no se hace ningún intento para reactivar el proyecto de la Universidad de La Paz, donde tenía que enseñarse medicina. Habría que decir que el doctor Salvani hubiera sido el perfecto para plasmar este proyecto y hacerlo realidad. Pero como había intentado varias veces pedir la gobernación y en ese momento el gobernador sentía que le estaban serruchando el piso de todos lados, pues no hay ningún apoyo para Salvani. Y es más, muy poco después hay un intento de revolución, en este caso un grupo autonomista aliado con independentistas, que tratan de hacer una revolución el Jueves Santo, 30 de marzo, en La Paz y en La Plata al mismo tiempo. Pero en La Paz la insurrección es descubierta el último minuto y por eso fracasa. Y en La Plata su líder no se anima y finalmente no pasa nada, ¿no? Pero de haber tenido lugar la sublevación, Salvador probablemente hubiera sido asesinado porque tenía objetivos políticos esta insurrección. Buscaba matar, asesinar a los vizcaínos y a sus partidarios, o sea, liquidarlos, lincharlos. Y Salvani pues era una amenaza igual o peor que los vizcaínos, ¿no? Así que probablemente ahí hubiera muerto Salvani si es que este intento de revolución hubiera concretado. El 1 de abril de 1809, para empeorar las cosas, Salvani se agrava y prácticamente entra en agonía, ¿no? Los médicos de La Paz, los dos médicos titulares lo atienden y a duras penas logran salvarle la vida, ¿no? Parece ser que ya se mejora y el 7 de abril, cuando probablemente recupera ya la conciencia y la salud se estabiliza, el Cabildo paceño le agradece a Salvani por haber traído la vacuna hasta la ciudad de La Paz, pero no solicita ningún tipo de nombramiento para Salvani. Como digo, podían haberle pedido como en Puno que se vuelva regidor honorario de la ciudad o podían haber dicho pondremos en marcha la Universidad de La Paz, pero no se lo hace. Y en esa época ese tipo de cosas pueden ser bastante elocuentes, ¿no? No voy a entrar en detalles ahora, pero digamos que para las normas de la etiqueta de la época era una clara invitación a que se retire de la ciudad, por lo cual Salvani continúa su recorrido rumbo a la ciudad de La Plata, sede de la Real Audiencia. Bien, probablemente cuando se encuentra por Sica es cuando se entera que el 25 de mayo de 1809 tiene lugar la Revolución de La Plata, organizada por los oidores de la Real Audiencia. Y es por eso que cuando Salvani llega a Oruro en junio de 1809, pues se detiene ahí y ya no sigue su recorrido rumbo a la sede de la Real Audiencia, ¿no? De hecho, inclusive en esa época hay un peligro de un enfrentamiento entre el gobernador de Potosí y los oidores de la Real Audiencia, que están en rebeldía, ¿no? Pero bueno, no se sabe, perdón, vamos a pasar ahora a explicar en la 13ª parte otros aspectos del recorrido de la expedición por Charcas y les decía que no se sabe si es que algún miembro de la expedición filantrópica hubiese pasado hacia Potosí, ¿no? Porque en ese entonces Potosí era la ciudad más grande de Charcas, de lejos, ¿no? Era mucho más grande que todas las otras ciudades. Se calcula la población de unas 40,000 personas, ¿no? Mientras en La Plata habría unos 12,000 y tal vez en La Paz unas 15,000, ¿no? Es decir, era mucho más grande. Y obviamente que era un destino privilegiado para la Real Expedición, pero ignoramos si es que algún miembro de la expedición sale expresamente hacia Potosí o tal vez el doctor Henke ya envió alguna expedición de vacunación antes por su cuenta, ¿no? Bueno, la cosa es que estando en Oruro estalla la Revolución Autonomista de La Paz el 16 de julio de 1809, aliada de la de La Plata, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que va a hacer el doctor Salvani, probablemente llamado por
el intendente Viedma de Cochabamba, y por Tadeusz Genke, pues Salvani se va a ir a Cochabamba, ¿no? Allí seguramente ha debido tener un encuentro sumamente fructífero con Tadeusz Genke, porque siendo los dos científicos, ¿no? Y además, digamos, los muy destacados científicos, ¿no? De alto vuelo intelectual, seguramente han debido compartir sus descubrimientos Ya ves. científicos Sí. y además tener, bueno, quién sabe, planes futuros para la expansión de la vacuna. De hecho, Salvani se queda a vivir en Cochabamba, ¿no? Compra una casa y se establece ya de forma definitiva, ¿no? En Cochabamba. Bueno, ¿qué va a pasar mientras tanto en Charcas, no? Pues entre octubre y noviembre de 1809, la Revolución de la Paz es vencida por las armas con varias batallas, la decisiva en los Yungas de la Paz. Y por otra parte, la Revolución de la Plata va a rendirse en diciembre de 1809. Bien, ya con el ambiente aparentemente pacificado, Salvani pide permiso en mayo de 1810 para vacunar en Mojos, ¿no? En la región de Mojos. Bueno, sucede que pocos días después de la petición de Salvani, en Buenos Aires estalla la revolución, digamos, originalmente autonomista y eventualmente va a volverse independentista. Bien, mientras esto ocurre, la Real Audiencia autoriza al doctor Salvani a pasar de Cochabamba hacia Mojos, pero lastimosamente el 21 de julio de 1810 el doctor Salvani fallece en Cochabamba, ¿no? Por mucho tiempo se consideró que este era el fin definitivo de la expedición filantrópica, pero no fue así. Pasaremos a la 14ª parte. El ocaso de la Real Expedición. Bien, habrá que decir que con la Revolución de Buenos Aires, pues la Real Audiencia de Charcas retorna a la jurisdicción del Virreinato del Perú. Y es el inicio de la guerra civil entre Lima y Buenos Aires. Bien, Rafael Lozano Pérez, que es el siguiente que había quedado después del doctor Salvani, es autorizado para dirigir la expedición y pasar a Mojos. De hecho, habrá que decir que no fue la única ocasión en la que Lozano iba a dirigir algo. En algunas ocasiones se había separado ya de Salvani para en la región del Perú, y unos a una parte y otros a otra, y lo mismo había pasado en Colombia, es decir, en Nueva Granada, ¿no? Entonces, además, Rafael Lozano, de tener muchísima experiencia y conocimiento adquiridos, si bien no tenía el título de médico, pero para la vacunación pues tenía todo el conocimiento posible, ¿no? Y una experiencia envidiable. Entonces, es autorizado para pasar a Mojos, pero sucede que el 14 de septiembre de 1810 estalla en Cochabamba una revolución autonomista, ¿no? Que va a respaldar a la revolución que tuvo lugar en Buenos Aires. Es decir, este territorio de Cochabamba reconoce la autoridad de la Junta de Gobierno de Buenos Aires y desconoce al virrey de Lima y la autoridad también de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Bien, Lozano es posible que haya salido antes de la revolución y se encuentre ya en Yapacaní, ¿no? En San Carlos de Yapacaní, el momento en que tiene lugar la revolución de Cochabamba, ¿no? Porque la expedición ya estaba esperando solamente la autorización para partir, tenía supuestamente todo preparado, y además no olvidemos que la vacuna se transmitía con niños, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase, peor, ¿no? O sea, que el tiempo jugaba en contra y por eso tenía que partirse cuanto antes. Sí que es, de acuerdo a mis cálculos, la expedición estaría en San Carlos de Yapacaní cuando tuvo lugar la revolución de Cochabamba, y cuando después Santa Cruz de la Sierra se pliega, ¿no?, a la revolución, ¿no?, ya habrían partido de Yapacaní y ya se encontrarían directamente llegando a San Pedro de Mojos, donde funcionaba en ese entonces la gobernación de Mojos. Bien, bueno, probablemente empieza ahí la vacunación, y el siguiente destino natural era pasar a Trinidad, ¿no? Y es en ese momento
que se produce el 29 de octubre de 1810, la sublevación de los indígenas loretanos y trinitarios, al parecer en apoyo de los revolucionarios tanto de Cochabamba como de Santa Cruz, pero parece ser que también por, digamos, ansias de poder del cacique Pedro Ignacio Muiva, ¿no? Bien, en todo caso, se produce una sublevación y la Real Expedición se encuentra justo en mero medio de la zona en conflicto. De hecho, no pueden pasar nadie, digamos, entrar a las zonas de conflicto. Nadie entra ni nadie sale. Y de hecho, los rebeldes saquean Loreto el 21 de diciembre de 1810, lo cual va a producir que los indígenas canichanas, cayubabas y movimas, dirigidos por el gobernador Urquijo, el 12 de enero de 1811, en una maniobra estratégica muy hábilmente planificada, logran recuperar Loreto, donde se enteran del saqueo, ¿no? Y probablemente muy furiosos por el saqueo de Loreto, pasan el 15 de enero, 3 días después, a Trinidad a atacar a los rebeldes, pero los rebeldes ya habían salido de Trinidad, ¿no? Pero entran furiosos los indígenas ya mencionados a la ciudad de Trinidad indefensa, a la misión de Trinidad en ese entonces, indefensa. Se produce una masacre, inclusive dentro del templo, lo cual muy rara vez se ha producido durante toda la guerra de independencia y durante este periodo. El templo era un lugar sagrado, ¿no? Pero en este caso se produce la masacre hasta dentro del templo. Y en los registros de la gente que murió, pues hay un número muy grande de niños, ¿no? 33 niños. Y es posible que esos hayan sido los niños de la Real Expedición de la Vacuna que estaban circulando llevando la vacuna, ¿no? Y es posible entonces que ahí en Trinidad haya terminado de esta forma trágica la Real Expedición. Bien, en conclusión, habrá que decir que la Real Expedición Filantrópica movilizó recursos a todo nivel en el Imperio Hispánico, es decir, era una preocupación de los médicos, de la corte, de los científicos, de las autoridades locales, de los médicos, de los boticarios, de todos. Todos han puesto de su granito de arena para conseguir solucionar en mayor o menor medida la viruela. Se ha visto que en un primer momento empezó a funcionar el aislamiento, ¿no? Después se implementó la variolización y finalmente con la Real Expedición llegó la vacunación, que tuvo un impacto impresionante y como vuelvo a recalcar, ¿no? En la historia de la humanidad no se había hecho un trabajo tan importante de salud pública como hasta ese momento. Bien, además habrá que decir que el trabajo de la Real Expedición fue sumamente sacrificado, ¿no? Recorrían en condiciones difíciles los territorios más variados, ¿no? Ya se informó que varias veces naufragaron los expedicionarios, en algunas ocasiones sé que los arrieros los abandonaban, los dejaban sin nada, muchas veces se quedaron sin comer. Por ejemplo, en una ocasión Salvani menciona, ¿no? que lo dejaron sin nada, ¿no? Casi 20 horas con fiebre y no había quien la auxilie, ¿no? Después empieza a mejorar y al día siguiente se acercan cientos de indígenas a vacunar y es una maratónica de vacunación, si no me equivoco, más de 1000 vacunas en los 2 días siguientes. Entonces, era realmente un esfuerzo impresionante, ¿no? Y en el caso de Salvani, que llegó a dar hasta la vida, ¿no? Y también en el caso de los niños de la vacuna, si es que realmente se encontraban ahí, que llegaron a dar la vida en Trinidad, ¿no? Tratando de ayudar a su prójimo, ¿no? Bueno, entonces también por eso hay que rescatar fundamentalmente esas figuras y habría que decir, ¿no? Que si es que Salvani tal vez no hubiera tenido aspiraciones políticas, ¿no? Tal vez se hubiera podido establecer en La Paz y concretizar la fundación de la universidad, ¿no? O de la cátedra de medicina, porque en esa época podía funcionar una cátedra de medicina sin necesidad de que haya una universidad por detrás, digámoslo así. Además, alguien con el prestigio de Salvani
y con todo lo que había hecho detrás y tener incluso hasta el doctorado reconocido por Lima, pues no hubiera sido nada difícil, pero el ámbito político definitivamente no permitió que eso se concretara. Bien, también hay que decir que ese fallido intento revolucionario de los vizcaínos, ¿no? Pues tuvo mucho peso, ¿no? Y merece ser mejor analizado por la historiografía del periodo de independencia. Finalmente hay que decir que no cabe duda que el caos político reinante en Charcas entre 1808 y 1811 desestabiliza y finalmente lleva a la desaparición definitiva de la Real Expedición Filantrópica, ¿no? Pero con todo y eso, no cabe duda de que Charcas estaba a la vanguardia de la salud pública mundial. Primero, por la llegada de la Real Expedición Filantrópica. Segundo, porque acá se conocía el saber de los boticarios de Madrid, digámoslo así, mejorado con el saber de la medicina tradicional andina, lo cual realmente le daba un plus muy, muy, muy grande, ¿no? Y el hecho de que tener un hospital funcionando en La Paz con poca cantidad de muertos, por lo menos mucho menor que la que se veía en Nueva España, en México, en la misma época, nos muestra que funcionaba, ¿no? Y bueno, finalmente la respuesta dada para erradicar la viruela fue muy buena, a pesar de todos los vaivenes políticos que finalmente llevaron a la extinción, ¿no? Pero desde Cochabamba, con Tadeusz Henke, ya se había dado un paso gigantesco, ¿no? Entonces también convendría, ya para cerrar esto, que la figura de Tadeusz Henke y su labor en la vacunación también sea estudiada, reestudiada y difundida, ¿no? Eh, bueno, creo que con esta exposición también se ha dado un poco de luces sobre su importante figura. Les agradezco mucho su atención y bueno, los invito a visitar mi portal académico y también los invito a seguir a la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, pues para mí es un honor pertenecer a un selecto grupo de investigadores. Yo creo que realmente soy el Benjamín, digámoslo así, de todos ellos, personas con mucho trayecto y realmente de quienes tengo muchísimo que aprender. Les agradezco mucho el honor que me han hecho en poder disertar en esta ocasión en la charla magistral del año 2021, que para mí es un gran logro a nivel intelectual. Y bueno, les agradezco enormemente. Muy bien, muchas gracias, Mario. Paso la palabra a nuestro secretario ejecutivo de la academia, que no pudo conectarse por problemas tecnológicos, al padre Bernardo Gantier. Para esta parte, Bernardo, de preguntas si alguien desea contribuir también con intervenciones. Tienes la palabra entonces, Bernardo, como secretario de nuestra academia. Muchas gracias. Gracias por la atención. Bueno, Mario, de todos modos, muchas gracias. He tenido problemas tecnológicos para poderme conectar. He intentado 3 veces. Al final he tenido que programar un tablet y he entrado. No sé qué pasa. Tal vez la señal no es muy buena aquí en esta parte de la comunidad donde yo habito. Doy la bienvenida a todos los que han podido conectarse con nuestra página y con esta conferencia. Gracias, Mario, por esta lección inaugural. Realmente es interesante, has innovado, has mostrado cosas que nadie conocía. Yo vi algo de la expedición filantrópica una vez que acompañé en una presentación al doctor Barnadas sobre los catalanes en Bolivia. Y me tocó presentar el tema de algunos catalanes célebres y hablamos precisamente de este doctor y de esta expedición. Yo tengo que hacer una pregunta, ya que estoy con la palabra. Yo quisiera preguntarte, sí, en su recorrido, esta expedición iba dejando juntas médicas. Pregunto si estas juntas médicas continuaron con el trabajo que traía la expedición filantrópica de vacunar.
pregunto. Y después cedo a otras preguntas que quisiera hacer el resto de los participantes. Bien, sí funcionaron las juntas de la vacuna, pero obviamente que el panorama político influyó mucho. Por ejemplo, en La Paz con la revolución cesó, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, en Chile tuvo enorme éxito, ¿no? Y de hecho se calculan 400.000 personas vacunadas en Chile durante varios años, hasta 1816, si no me equivoco, justamente gracias a las juntas de la vacuna. Gracias. Un dato muy interesante. ¿En nuestro país no tienes el dato? Pues justamente por el trágico desenlace de la Real Expedición es muy difícil de calcular, ¿no? De hecho, ojalá se contara con cifras sobre lo hecho por Tadeusz Henke, ¿no? Porque él empezó, ¿no? Y hasta dónde habrá mandado, ¿no? Por el momento no se ha encontrado esa información, pero bueno, como se ve, es un tema muy poco estudiado en realidad, ¿no? Quienes han estudiado la Real Expedición Filantrópica son investigadores fundamentalmente españoles, ¿no? Entonces, acá en Bolivia, en los archivos locales, creo que conviene investigar mucho más. Eso está empezando. Muy bien, gracias. Cedo la palabra si hay otras personas, por favor. Pido la palabra, Bernardo. Sí, por favor. Mario, realmente los datos que nos presentan son muy valiosos para la historia, ¿no? También de la enfermedad en nuestro país. Mi pregunta va en relación con las comunidades religiosas que en esa época dedicaban mucho tiempo también en temas de enfermedad y también con la misma Universidad de San Francisco Javier en Sucre. ¿Qué repercusión tuvo esta expedición filantrópica tanto en los religiosos que atendían a mucha población indígena y en Sucre, en la misma universidad? ¿Hay datos sobre esto, Mario, o es que también requerimos todavía nueva investigación para tener, digamos, una visión también un poquito más completa? Bueno, se requiere más investigación. De hecho, la Real Expedición Filantrópica no llegó a La Plata, pero sí tuvo mucho apoyo del arzobispo Benito María de Monchó, el obispo Remigio de la Santa también. De hecho, habrá que decir que en general los obispos impulsaron muy fuertemente la vacunación. Bueno, en el caso de los juandedianos, ¿no? Y los betlemitas, y también los camilos serían las órdenes religiosas que más han trabajado en la atención directa a los enfermos en los hospitales. Pero ya entrando en el campo de la salud pública, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, digamos, ¿no? Es decir, recopilación de plantas medicinales, productos medicinales, elaboración de medicinas, pues los franciscanos también tuvieron un papel muy importante. Y bueno, no están en el periodo de análisis muy directamente, pero los jesuitas también, ¿no? De hecho, les he mostrado unos fragmentitos y algunos datos de un documento que supongo, bueno, tengo la hipótesis de que es un jesuita quien los hizo, ¿no? Entonces, bueno, pero mi trabajo central, mi núcleo central ya viene después de la expulsión de los jesuitas hasta 1811 en este tema desarrollado hoy. Gracias, Mario. Bernardo, solamente te aconsejo que veas el chat. Hay una interesante pregunta. En realidad ahora ya son dos. ¿Puedes Buenas leer noches. Sí, sí. Perdón, ¿podría ser una consulta? Claro que Diga, sí. adelante. Muchas gracias. Bueno,
Primero, una apreciación y una consulta, por favor. Muy interesante la exposición, la verdad, bastante gráfica, muy agradable de seguir la exposición. Es bastante notorio, ¿no? Como igual hasta en a las épocas de la colonia, a Bolivia, bueno, a la zona que ahora es Bolivia, siempre nos ha llegado todo al final, al último, ¿no? Pensando que la Real Audiencia de Charcas sí tenía su importancia, pero a pesar de eso, siempre nos ha llegado al final las cosas, en este caso la vacuna. Sobre lo que comentaba al final el disertante sobre el tema de que en Charcas sí era la investigación sobre el tema de la medicina, era la combinación entre medicina de Europa y la tradicional era muy importante. Me ha surgido la pregunta de dónde estaba más desarrollada la medicina, si en Chuquisaca o en La Paz, y no entendí muy bien por qué se dio tanta importancia a darle los antecedentes del tanto hospital en La Paz y no en Charcas. Eso un poquito quisiera que me aclare, por favor, y esa sería mi pregunta. Y muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias. Bueno, la charla justamente es sobre la diócesis de La Paz y más específicamente sobre la ciudad de La Paz, ¿no? Pero hemos visto que para explicar varias cosas, pues teníamos que mostrar qué ocurría a nivel regional, ¿no? E incluso continental en algunas cosas, ¿no? Pero Sí. en esto que refería de que los boticarios, es decir, los farmacéuticos, y tenían el conocimiento tanto de lo europeo como de lo andino, pues es lo que se aprecia en, bueno, en varios documentos que he ido consultando justamente. A ver, mencionaré solamente a modo de ejemplo tres, ¿no? Ya les he mencionado el del jesuita anónimo, que es de 1750 aproximadamente, el de las abejitas, ¿no? Después, en las fuentes franciscanas sí hay un interesante manejo de la medicina tradicional y recopilación de la medicina tradicional andina. Y finalmente, eh, no, también investigando acerca de los medicamentos, por ejemplo, usados en la botica de San Juan de Dios en La Paz, en el Hospital de San Juan de Dios en La Paz, pues ahí también se nota también influencia de productos andinos. Entonces, ahí podríamos nosotros tener como tres puntos de aproximación, digamos, que muestran eso, ¿no? Ahora también el jesuita anónimo se explica, por ejemplo, detalles de lo que hacían los boticarios en Potosí, que me parece sumamente interesante, ¿no? Pero ya sería demasiado extendernos en esto, ¿no? Pero yo creo que era algo más regional, o sea, no era solamente decir aquí en La Paz y en Potosí eran los mejores lugares. Yo creo que a grosso modo, digamos, los lugares donde llegaba eh, el conocimiento ancestral de los incas y callahuayas, y obviamente esos con raíces en Tiwanaku, que sería lo que hoy es Perú y Bolivia, fundamentalmente era el lugar privilegiado del saber médico, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y además eso se va, aunque ya me salgo mucho, pero solo voy a dar un datito así para incentivar a la investigación a quienes les gusta esto, ¿no? En la guerra del Chaco, hubieron muchos callahuayas que se enrolaron y fueron a combatir. Bueno, fueron enrolados, más que se enrolaron ellos voluntariamente, ¿no? Pero como ellos conocían las plantas y identificaban plantas que podían servir para parar infecciones, cuando un soldado boliviano quedaba herido y se infectaba su herida, en esa época, estamos hablando del siglo XX, 1932 al 35, la solución a la infección era la amputación. O sea, si tengo una herida en mi antebrazo, tienen que cortarme desde el codo, ¿no? O si no, continúa la infección, se vuelve gangrena y me muero, ¿no? Entonces, amputación o muerte, esa era la solución, ¿no? Pero con un callahuaya cerca, pues se podía controlar la infección y evitar que eso se convierta en gangrena, que la infección desaparezca y se salve mi brazo, ¿no? En cambio, los paraguayos no tenían eso. Así que tengo algunos colegas historiadores que han estudiado eso más en profundidad, pero yo creo que tener médicos que sabían controlar infecciones en una guerra
tiene un valor estratégico incalculable, ¿no? Incalculable. Yo pienso que el papel de los Callawayas en la guerra del Chaco ha sido decisivo para que no suframos una derrota peor que la que tuvimos, ¿no? Y que hayamos conservado la zona petrolífera, ¿no? Que era la zona por la que se estaba peleando, ¿no? Y que hoy en día mantiene la economía de Bolivia, ¿no? Entonces, gracias a ese saber ancestral, se ha salvado la zona petrolífera para Bolivia, ¿no? Y un gran territorio. Y eso creo yo que es todavía, bueno, que en el periodo que estoy trabajando, siglo XVIII, XIX, existía y había todavía un poco más, ¿no? Entonces, eso muestra que estábamos a la vanguardia. Estuvimos a la vanguardia hasta que, hasta que se inventaron los antibióticos y se difundió su uso en el mundo, estábamos a la vanguardia. Bien. Creo que había algunas preguntas en el chat. Si me permiten leerlas, voy a ir respondiéndolas. Sí, por favor. Bien, dice, mi pregunta va relacionada al idioma, la comunicación, ¿cómo fluía con los afectados? Me imagino a los enfermos de viruela, serían los afectados que hemos visto en esta conferencia. Pues, bueno, cuando alguien se enfermaba de viruela se aislaba, ¿no? Entonces, bueno, no creo que no era un problema de idioma, básicamente, ¿no? Porque los familiares y todos le pasaban comida, obviamente si estaba muy grave la tensión se hacía sumamente difícil, ¿no? Había casos donde los familiares se arriesgaban a ayudarle, digamos, con una persona que estaba con fuerte fiebre, ¿no? Y se contagiaban a veces y a veces no, ¿no? Pero era todo un riesgo, ¿no? Lo habitual, digamos, no solamente en los casos de viruela, en los casos de peste, de cólera y otros, es que cuando realmente se descontrola la enfermedad, también se descontrola el miedo. Y el caso de alguien de una persona que es abandonada por toda su familia también llega a darse, ¿no? Es lo que podría decir a grandes rasgos. Bien, después hay otra pregunta de Nigel Caspa, que dice, ¿cuál es la fuente de referencia del dato sobre los enfermos atendidos en el Hospital de San Juan de Dios de La Paz? Eso es una fuente que se encuentra en la biblioteca de la UNSA, que actualmente está cerrada por la pandemia, pero cuyo resumen ha sido publicado por Alberto Crespo y colaboradores en La Vida Cotidiana en La Paz, editada el año 1975 y reeditado por la Biblioteca del Bicentenario de la Alcaldía de La Paz en 2011, si no me equivoco. Bien, y está disponible en línea, se puede consultar en línea, bien, gratis, obviamente. Después, otra consulta más de Nigel Caspa. ¿Hay alguna relación entre las actividades de la Real Expedición Filantrópica y la crisis de sequía, hambruna y epidemias que ha estudiado Taneter en el Alto Perú entre 1808 y 1805? Pues, en realidad, la expedición filantrópica llega después, ¿no? Concretamente en 1808, digamos, llegaría a La Paz, ¿no? Y la vacuna de Henke llega más antes, en 1806, ¿no? Pero en todo caso ambos están después de la hambruna, ¿no? Pero en este caso, pues no me he enfocado en eso, sino solamente en este caso en la Real Expedición, que se enfocaba en la viruela, ¿no? Habían otras enfermedades, otros problemas de salud pública, pero en este caso, no. Bien. Bueno, creo que esas serán las preguntas del chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Mario, gracias a los demás por participar. Esta es nuestra... no, Pedro. Pedro tiene algo que decir, por favor. Desactivamos el audio de Pedro. Edwin. Yo lo Que él activo. active, él tiene que activar, ahora sí. No, en realidad no pedí, buenas tardes a todos, en realidad no pedía la palabra, sino felicitar a Mario por una disertación tan extraordinaria y que además ha cumplido con el tema que se fijó el año pasado de tratar el asunto de la salud como tema de
investigación de la academia con vistas a la pandemia que hemos padecido el año pasado y que no ha acabado. Pero en todo caso quería felicitar una tan bien documentada y tan bien presentada disertación de hoy, con lo cual se inaugura nuestra sesión plenaria anual. Así que muchas gracias, Mario, y saludos a todos los miembros de la academia y los que están oyendo la sesión. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Listo, entonces me cabe dar un aviso para mañana. Mañana tendremos la asamblea durante toda la mañana. Por razones de tiempo, daremos lugar a que todos aquellos colegas que escribieron para el boletín, que se les va a enviar enseguida, expongan un resumen de su tema. No nos da para más. Y si hubiese algún otro colega que quiera exponer un tema que ya lo tiene hecho o quiera adelantarnos un tema que esté trabajando, por favor, será esa la oportunidad. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, gracias a todos los participantes por estar. Gracias, colegas, por su presencia. Y Mario, muchas gracias. Brillante la presentación y creo que es un buen aporte sobre la medicina en nuestro país. El año pasado estábamos todos conmovidos por la pandemia después de haber pasado esos meses de confinamiento social o de cuarentena y había que tratar ese tema. Ya mañana veremos qué otro tema hay que proponer, pero creo que este tema de la salud sigue teniendo actualidad y vigencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Padre Bernardo. Muy bien, buenas noches a todos. Agradezco mucho a la academia por la invitación una vez más. Quiero aprovechar para igualmente hacer un saludo, ¿no?, a la Universidad de San Francisco Javier, a la Universidad Católica Boliviana y a mis colegas del doctorado en Ciencias Biomédicas, ¿no? Y cierro diciendo que se puede integrar campos del saber, ¿no? En esta exposición he logrado integrar aspectos de salud pública, de historia, de antropología médica, ¿no? Y bueno, creo que es una invitación a hacer proyectos interdisciplinarios. Creo que justamente tenemos que redescubrir nuestra historia. Creo que a lo largo de la exposición he dado como pautas, digamos, de muchos personajes históricos, de hechos interesantes, que ameritan que los conozcamos, los difundamos y que nos sintamos orgullosos de ellos. Bien, cierro de esta manera y bueno, como estamos en la Academia Eclesiástica, ante todo doy gracias a Dios, ¿no?, por preservarnos la vida, por el regalo que me ha hecho de una investigación que creo que sí ha sido interesante, ¿no? Yo he disfrutado mucho investigando esto y doy gracias por eso. Y también es una invitación para que, como todavía estamos en tiempos de pandemia, todos ayudemos a nuestro prójimo en lo que podamos, ¿no? Hay cerca de nosotros alguien que necesita ayuda y nosotros, así sea poco, podemos hacerlo. Que sea una invitación para que hagamos algo por nuestro prójimo hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en esta noche. Y último puntito nada más con algo que acabas de decir, Mario, que al conocer nuestra historia podemos conocer los logros de nuestros mayores. Creo que estamos viviendo tiempos en que son, bueno, desde mucho tiempo atrás vivimos unos complejos de inferioridad que cada vez los vamos reforzando, que hemos sido malos, que no hemos hecho bien, que es triste nuestra historia, que es todo oscuro, ¿no? Y este es un periodo, en cierta forma, brillante. Y eso ha de aumentar la autoestima de todos nosotros. Muchas gracias, Mario, otra vez. Si no hay nada más. Sí, pero a nombre tuyo también agradecemos a SECRAT de la Universidad Católica, Cancio Osuna,
que nos acompaña en esta transmisión directa con la tecnología. Gracias, Cancio. Gracias, gracias. Gracias, Cancio. Adiós. Chao, chao. Adiós a todos. Un gusto.